Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad a nosotros una vez más de reunirnos por estos medios para darle alabanza, para comenzar a ensayar lo que nosotros vamos a estar haciendo, como decía la alabanza, por la eternidad, orando con millares de millares al Cordero que derramó su sangre por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos, nos gozamos de que estén compartiendo este servicio y los que se están integrando también para la parte del estudio. Nos gozamos de que compartan con nosotros el estudio de la palabra del Señor, esperando que sea de bendición para nosotros, para todos los que se reúnan con nosotros. Que por medio de la palabra del Señor nosotros podamos crecer, podamos acercarnos a Él, podamos ser fiel al Señor para así en un momento, en un día glorioso estemos así como esa alabanza en su presencia, adorando el nombre del Señor con ojos redimidos, mirando a aquel que nos salvó, que derramó su sangre por nosotros. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, de donde nosotros venimos. Estudiamos el capítulo 14 la semana pasada y vimos que Pablo y Bernabé, después de haber completado este primer viaje misionero de la iglesia, están regresando a la iglesia que los había enviado, aquella iglesia donde el Espíritu Santo, cuando ellos estaban en medio de oración y ayuno, había hablado al pueblo diciendo que separaran a Bernabé y a Pablo para la misión que él tenía preparado para ellos. Ahora ellos están testificando de las obras que Dios había hecho por medio de ellos en aquel viaje misionero, cómo Dios los había respaldado en la administración de la palabra, cómo Dios había hecho milagros, prodigios, sanidades, cómo Dios los había librado, cómo se habían enfrentado a oposición, cómo habían sido perseguidos, pero que en todo lo que ellos pasaron y en lo que ellos estuvieron, Dios estuvo con ellos. Hoy vamos nosotros a continuar este estudio del libro de los Hechos y vamos a seguir en el próximo capítulo, el capítulo 15, y vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios el día de hoy los primeros 31 versículos de este capítulo número 15 del libro de los Hechos. Vamos a dar lectura a los primeros versículos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios mío. Ahora vamos ante tu presencia, Señor, encomendándonos a ti, Padre Santo, para que seas tú guiando, dirigiendo, Señor, que tu Espíritu Santo esté moviéndose en medio de nosotros, llevando, Señor, la palabra, preparando los corazones, Dios mío, Señor, que no sea yo, sino tú, Dios mío, dando la palabra que tú tienes para nosotros, Dios mío, una palabra que sea de fortaleza, de ayuda, Padre Santo, que nos ayude a poder seguir adelante, Dios mío. La palabra que nosotros necesitamos, Dios mío, conforme a lo que nosotros vamos a enfrentarnos, que tú solamente, tú lo sabes. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos contar contigo. Te damos la gloria y la honra, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que se encuentra aquí entonces en la iglesia de Antioquía una discordia, un problema, porque llegan algunos hermanos allí a la iglesia de Antioquía que están observando lo que está sucediendo con los gentiles, están viendo la libertad en la cual los gentiles se conducen, están viendo la comida que los gentiles están comiendo y no les gusta la libertad que los gentiles
tienen. Y ellos entonces comienzan y están viendo y le están hablando a los gentiles acerca de que habían otros requisitos para ser salvos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, que es lo que nosotros venimos trayendo, la iglesia inicialmente era una iglesia completamente judía. O sea que estos problemas no se manifestaban cuando había una iglesia completamente judía, porque eran personas que venían de las creencias, personas que habían estado en la sinagoga toda su vida, eran personas que se le habían enseñado en seguir la ley de Moisés, se le había enseñado acerca de la circuncisión. Y la iglesia para ese tiempo al principio era completamente judía. El día de Pentecostés, todos aquellos que creyeron que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos eran judíos. Cuando vimos el avivamiento de Samaria, también los samaritanos son parte judíos, llevan parte de las costumbres y creencias judías. Sin embargo, vimos inicialmente cuando Pedro llevó la palabra a casa de Cornelio, entonces que el evangelio, que el mensaje de salvación llegó a los gentiles, y luego vimos en esta iglesia de Antioquía que ahí de verdad entonces fue que hubo un avivamiento. Y en esta iglesia era una iglesia que era mayormente gentil, y donde los sitios, los lugares que iban en esta región de Galacia eran mayormente gentiles. Entonces había personas que llegaban a estos lugares mirando la libertad que tenían los gentiles y se oponían a esta libertad y le decían que era necesario para ser salvo que ellos observaran la ley de Moisés, que era necesario para ser salvo que ellos se circuncidaran. Entonces dice que hubo un problema, hubo una discusión, hubo un debate muy acalorado en el cual Pablo y Bernabé se levantaron en contra de estas falsas enseñanzas. Los gentiles habían recibido la palabra con ánimo, con gozo, habían creído en la palabra que le habían presentado para salvación, pero entonces ahora están escuchando a esta gente, a este grupo de personas que le está dando esta doctrina de que tienen que ser judíos para ser salvos. Este grupo de personas nosotros lo vemos a través del Nuevo Testamento y se le conocen como los judaizantes. Y Pablo y Bernabé se están debatiendo con ellos, se están levantando. Ellos se habían esforzado de enseñarle la doctrina correctamente al pueblo de Dios, a la gente que creía. Sin embargo, cuando la doctrina falsa llega a un lugar, corrompe a un lugar rápidamente. Es como un fuego que llega rápidamente y todo lo que alcanza lo consume, lo destruye. Así hace la doctrina falsa en el lugar a donde llega y es aceptada por la gente. Por eso Pablo y Bernabé no aceptaron eso, sino que se levantaron, discutieron y no aceptaron a que la iglesia de Antioquía creyera en esto que se le estaba enseñando a ellos. Y este grupo, los judaizantes, a través de toda la región, eran personas que iban iglesia por iglesia, iban persiguiendo donde iba Pablo e iban tratando de corromper la doctrina que Pablo les enseñaba a las iglesias. Y a través del libro de los Hechos lo vamos a ver, y a través de las cartas de Pablo también se ve cómo Pablo tiene que contender con este grupo. Y cuando nosotros vemos en específico el libro de Gálatas, la carta de Pablo a las iglesias que estaban en la región de Galacia, nosotros vemos que ese es el tema principal el que Pablo se dirige en esta carta. Y vemos en Gálatas capítulo 1, versículos de 6 al 8. Pablo le escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y como dijimos, este era un problema grande de los judaizantes. Era un problema tan grande y era un movimiento religioso que acaparaba
tanto la atención y tenía tanta fuerza a donde llegaba que incluso vemos personas de renombre, vemos gente a los cuales Dios usó poderosamente para hacer cumplir su propósito, gente que andaron con el Señor Jesucristo, que fueron en algún momento agarrados y fueron atados a esta doctrina, fueron cautivados por esta presión y el poder político y religioso de esta doctrina de los judaizantes. Y este caso en especial fue el caso de Pedro. Fue el caso de Pedro en una visita que él estuvo en la iglesia de Antioquía, que Pablo nos cuenta en la carta de Gálatas. Él nos cuenta que Pedro estuvo en una visita en la iglesia que estaba en Antioquía y él estaba compartiendo con los gentiles, él se sentaba con los gentiles, él comía de la comida de los gentiles, pero luego se nos dice que vinieron unos visitantes de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, de parte de Jacobo, y entonces cuando ellos llegaron, Pedro inmediatamente dejó los gentiles al lado, no se juntaba con los gentiles, no comía con los gentiles. Y Pablo nos dice que él regañó, que él reprendió a Pedro públicamente por esta acción. Y lo vemos en el capítulo 2 de la carta de los Gálatas, el versículo 11 al 15. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el compañero de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos que Pablo se dirige firmemente y enfrenta este problema firmemente, porque es un problema que iba a afectar la doctrina de la iglesia, la doctrina más importante que nosotros tenemos, que es la doctrina de la salvación en toda la historia de la iglesia. No hay una doctrina más importante para nosotros que esa. Nosotros quisiéramos decir que en estos días no hay personas que corrompen la doctrina de salvación. Quisiéramos decir que no hay gente que añade condiciones para que la gente, condiciones para la salvación que no son extrabíblicas. Pero lamentablemente eso continúa sucediendo aún 2000 años después de estos confrontamientos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. La Biblia dice claramente que hay una sola condición para la salvación, y la condición para salvación es fe en Jesús. Pero por alguna razón el ser humano tiene la tendencia de tratar de añadir cosas al mensaje claro y específico de lo que dice la palabra, como nosotros vemos a los judaizantes hacer. Algunos en el día de hoy enseñan dentro de sus doctrinas y dicen que es por fe la salvación, pero también para ser salvo la persona tiene anteriormente que ser bautizado, que si no es bautizado la persona no es salvo. Esa es una de las doctrinas que la gente enseña. Hay otra doctrina de la gente que dice que para salvación no es solamente tener fe en el Señor Jesucristo y su obra, sino también dicen que hay que observar el día de reposo, que hay que observar el sábado, y se ven superiores a los demás, a las personas que se congregan los domingos. También hay otras doctrinas que dicen que si no eres parte del concilio, de la creencia, de congregarte con ellos, entonces no eres salvo. Pero eso no es una doctrina bíblica. Hay gente incluso que viene de una estructura de alabanza, de adoración distinta, de un formato de culto distinto, y llegan a un lugar donde la adoración es distinta, llegan a un lugar donde la gente se viste distinto, llegan a un lugar diferente, y entonces ellos
se quejan y dicen que estas personas que adoran distinto, que se visten distinto, tal vez que se ven distintos, son de otras razas, dicen que no son salvos. Pero esa no es la condición bíblica. Se añaden muchas condiciones a la gente, muchos obstáculos a la gente, cuando la Biblia, en lo que es la doctrina de la salvación, de la justificación, es clara y nos dice que la justificación, la salvación es por la fe. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al versículo 10, escribió el apóstol Pablo: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no quiere decir que nosotros podemos decirle a la gente: vamos a hacer el bien, vamos a hacer buenas obras, y las buenas obras que nosotros hacemos producen fe para nosotros ser salvos y estar conforme a lo que Dios quiere que nosotros estemos. No funciona así. Las buenas obras no producen fe. Pero la fe en el Señor hace que Dios nos transforme y nos cambie y seamos una nueva criatura. Y ahora que nosotros somos una nueva criatura por fe en el Señor Jesús y lo que Él ha hecho en nosotros, nosotros podemos andar en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Estos hombres que llevaban esta doctrina confundían a los gentiles. Ellos decían que venían de parte de la iglesia de Jerusalén. Por eso entonces Pablo y Bernabé y un grupo de hombres de esta iglesia de Antioquía, ellos toman la decisión de ir a la iglesia de Jerusalén, de visitar la iglesia de Jerusalén, de tocar este tema con la iglesia de Jerusalén acerca de por qué está sucediendo esto, de qué es esto de estos hombres que han llegado a Antioquía para contaminar lo que es la enseñanza y la doctrina de la salvación. Pablo escribiría los eventos que suceden en esta visita a Jerusalén junto con Bernabé, junto con Tito y con otros hombres en Gálatas capítulo 2, y vamos a leer los versículos 2 al 5. Pablo escribiría: pero subí según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Imagino que Tito iba asustado en ese viaje. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Vemos el cuidado que Pablo tuvo de no acceder a esta doctrina. Y gloria a Dios que así lo hizo, porque nosotros recibimos el beneficio de que nosotros en la Biblia tenemos la doctrina verdadera de salvación por fe en el Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no vemos en lo que sucede que Pablo llegó a Jerusalén y las puertas se le abrieron y todo se arregló rápidamente, sino que aún él estando en Jerusalén, él se iba a tener entonces que enfrentar a judaizantes que estaban dentro de la iglesia de Jerusalén, que enseñaban esta doctrina y querían convencer a los líderes de la iglesia de Jerusalén, que eran los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, a que estas condiciones de observar la ley de Moisés y la circuncisión eran requisitos para ser salvos. Y lo vemos en el versículo 5 al 11. Dice: por algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de ese asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos,
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vemos que cuando ellos están en Jerusalén, ellos se encuentran con oposición allí también de fariseos que se habían convertido, que habían creído en la palabra del Señor, pero no habían estado satisfechos con creer en la palabra del Señor, sino que le añadían al mensaje que ellos habían recibido y decían que para ser salvos no era suficiente fe en el Señor Jesucristo, sino que había que circuncidarse, que había que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Se reunieron los líderes de la iglesia de Jerusalén para escuchar ambos lados, para escuchar y pronunciar algún tipo de decisión en relación a esta discordia que había en estas ramas doctrinales de salvación por fe en el Señor Jesucristo y el otro lado salvación por fe más las obras. Vemos entonces que Pedro se puso de pie. Y Pedro se puso de pie y les recordó cómo Dios lo había usado a él para introducir, para presentar este mensaje inicialmente. Y nosotros lo habíamos visto cuando Pedro predicó el mensaje en casa de Cornelio, cuando los gentiles escucharon la palabra del Señor en casa de Cornelio y creyeron. Y el Espíritu Santo se derramó en casa de Cornelio sobre gentiles, sobre personas que no estaban observando la ley de Moisés, no estaban observando el día de reposo, no eran personas que estaban circuncidadas, y el Espíritu Santo se derramó en casa de Cornelio, dando indicación, dando señal de que aquellas personas en que el Espíritu Santo se derramó eran salvas, tenían el sello del Espíritu Santo, dando a entender que no eran necesarios aquellos otros requisitos para ser justificados delante de Dios, para ser salvos. Pablo también en la carta de los Gálatas explicaría esto, escribiendo en el capítulo 13, en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente en la casa de Cornelio no habían estado observando la ley, no hicieron una ceremonia para circuncidar a las personas que estaban allí, no hicieron sacrificio, no fueron a Jerusalén en las fiestas solemnes. Sin embargo, ellos creyeron por el mensaje que llevó Pedro a casa de Cornelio, y el Espíritu Santo se derramó sobre la casa de Cornelio. No fue que ellos habían alcanzado un nivel de santidad por las obras que habían hecho. No fue que ellos se habían circuncidado, fue que ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos creyeron en la obra redentora de Él en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por nosotros. Y creyendo en el mensaje de salvación, ellos fueron salvos. Pedro reconoce que para la salvación no existe ninguna diferencia entre el judío y el gentil, que así como se salva el judío por fe en el Señor Jesucristo, así mismo se salva el gentil. No existen dos planes de salvación distintos, uno para Israel y uno para la iglesia. No existen. Existe un solo plan de salvación. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo que hay varios caminos. No dijo que si tú eres judío, tú tienes un camino diferente. Si tú eres dominicano, diferente. Si tú eres mexicano, puertorriqueño, negro, blanco, bajito, alto. No, existe una sola puerta, un solo plan de salvación. Y solamente podemos formar parte de ese plan de salvación por fe en el Señor Jesucristo. Que Él le dice: ¿por qué tratar de hacer que entonces los gentiles
cumplan requisitos que ellos en toda su historia no habían podido cumplir. Dice, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir estos requisitos. Pero ellos se están levantando en contra de la libertad que tiene en los gentiles, la libertad que Dios nos da. Gloria sea el nombre del Señor, porque cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros tenemos libertad. No es un yugo que viene sobre nosotros, sino que es libertad. Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 1, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Pedro, como dijimos, le dice que estas cargas son el yugo que sus padres ni ellos habían podido llevar y no deberían imponerse a los gentiles. Esto no quiere decir tampoco que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, en ese momento la persona es una persona perfecta. No quiere decir que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esa persona no tiene defecto. Lo que quiere decir es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, su posición ante Dios es una posición distinta. Ha sido justificado. En Romanos capítulo 5 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es justificado en ese momento, pero empieza entonces el proceso de crecimiento, el proceso de madurar, el proceso de santificación en la vida del creyente, que entonces Dios comienza a trabajar en nuestra vida para nosotros podernos acercar y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero las obras no son para la salvación. Cuando uno empieza ese proceso de maduración, ese proceso de santificación, es porque la persona ya ha sido salva. Gloria sea el nombre del Señor. Ya ha sido lavada en la sangre de Cristo. Ya nuestro interés es un interés distinto. No hay nadie que no sea salvo, que no haya sido transformado por la sangre de Cristo, que tenga interés en agradar a Dios, en serle fiel a Dios. O sea que cuando nosotros tenemos ese interés, ese deseo, porque ya Dios ha obrado en nuestras vidas. Dice el versículo 12 al 18. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vemos que Pablo y Bernabé tienen la oportunidad de testificar las cosas que Dios había estado haciendo por medio de ellos, cómo Dios los llevó, los llamó desde Antioquía a llevar la palabra en diferentes pueblos, y ellos presentaron la palabra. Hubo gente que creyó, hubo gente que fue salva por fe en el Señor, hubo gente que recibió sanidad, hubo gente que recibió liberación por mano del Señor Jesucristo, que estaba obrando en ellos, llevando la palabra a los gentiles. Estaba librando gente sin ser circuncidada, estaba librando gente que no conocían de la ley de Moisés, pero estaba librando gente que habían creído en el Señor Jesucristo. Eso está presentando el testimonio Pablo y Bernabé de lo que Dios había hecho por medio de ellos en su primer viaje misionero. Entonces Jacobo dice que se pone de pie. Este Jacobo no es el Jacobo que era hermano del apóstol Juan. Recordemos que Herodes había matado a Jacobo, hermano del apóstol Juan. Habían varios Jacobos. Este Jacobo que nosotros estamos viendo aquí es Jacobo, que es el líder de la iglesia de Jerusalén. O sea que cuando vemos a Pedro,
quien la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que fue el líder absoluto de la Iglesia y que fue el primer Papa. No vemos a Pedro con la posición del líder de la Iglesia de Jerusalén. No vemos a Pedro tomar la decisión de cómo la Iglesia se iba a conducir, sino que quien vemos que es el líder de la Iglesia de Jerusalén es Jacobo, quien fue el hermano del Señor Jesucristo. Y vemos aquí a él entonces pronunciarse en relación a lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, recordando acerca de lo que Dios había hecho por medio de Pedro, y hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. No era algo nuevo, sino que era algo que ya él había profetizado desde el Antiguo Testamento. Y vemos dos citas acerca de lo que Dios había hablado en la conversión de los gentiles en el Antiguo Testamento. Vemos Salmos 86:9. Dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Cuando habla de todas las naciones, está hablando no solamente de la gente de Israel, la nación de Israel, sino de los judíos. Adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes o gentiles, y su habitación será gloriosa. Jacobo está explicando que los gentiles tienen parte en el plan de Dios sin ser judíos. No tienen que ser prosélitos, no tienen que convertirse al judaísmo para tener parte en el plan de Dios. Él está reconociendo que lo que Dios está haciendo en ese momento delante de sus ojos, como se está manifestando, se está cumpliendo la profecía, la palabra de Dios se está cumpliendo enfrente de sus ojos. Vemos el versículo 19 y 20. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vemos que se le está enseñando que la salvación es solamente por fe. Estaban los gentiles gozosos, que Dios estaba abriendo la puerta, la iglesia estaba gozosa, pero Jacobo está dando cuál iba a ser la posición oficial de la iglesia, y es el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ellos decidieron entonces hacer una carta, enviar una carta y distribuir la carta entonces por las diferentes iglesias, que iba a decir cuáles iban a ser las condiciones, las normas que se iban a establecer para los gentiles, que iban a permitir que los gentiles fueran obedientes al propósito de Dios, y también iba a permitir que los gentiles, entre los gentiles y los judíos, hubiera comunión, que pudieran estar juntos, que pudieran comer juntos, cosas que eran muy importantes dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de aquel tiempo. Y estas eran que se aparten de la contaminación de ídolos y de la fornicación. Dios prohíbe la adoración de los ídolos, continúa prohibiendo la adoración de los ídolos, prohíbe el comer sangre. Y esto de comer sangre, esto era una práctica común dentro de los pueblos gentiles, que comían sangre, comían también animales que no habían sido desangrados correctamente. Los judíos eran bien específicos en la manera, por las ordenanzas del Antiguo Testamento, de cómo desangrar un animal, que el animal se desangrara antes de ellos comerlo. Sin embargo, los gentiles ahorcaban a veces al animal, y el animal entonces moría con la sangre adentro. Por eso una de las prohibiciones es que no comieran de lo ahogado. Lo ahogado y lo ahorcado vienen a ser sinónimos desde ese punto de vista. Y estas son las condiciones para que entonces los judíos pudieran tener comunión con los gentiles, y los gentiles pudiesen agradar a Dios, que se apartaran de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Los gentiles, los pueblos paganos, como parte de los cultos de adoración, tenían prácticas inmorales, prácticas que no eran aceptadas por Dios, y Dios le está especificando que tenían que abandonar esas prácticas que eran inmorales, y que tenían que ser fieles a Dios. Pero
Estas reglas que se están estableciendo, que se están hablando, eran reglas que eran ampliamente conocidas en el judaísmo, pero eran reglas que estaban siendo en este momento introducidas dentro de la iglesia gentil. Eran reglas conocidas en el judaísmo porque el versículo 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aunque vemos que los judíos se habían convertido al cristianismo, nosotros continuamos viendo de este grupo, y lo vamos a ver a través del Nuevo Testamento, que se les hace difícil ellos abandonar los reglamentos que ellos estaban aferrados, habían crecido, lo escuchaban semana tras semana y estaban atados a lo que eran las ceremonias, las leyes ceremoniales que ellos obedecían, las interpretaciones de las leyes que ellos observaban también. Y hay veces que a una persona se le ha enseñado algo y se le hace difícil dejar atrás lo que la persona haya aprendido anteriormente, aunque esa enseñanza fuera incorrecta. Vemos en algunos casos que la gente se le ha enseñado que tienen que observar el sábado, y a la gente se le hace difícil dejar esa enseñanza. Se le hace difícil ver a la gente que se congrega en un día distinto, porque se le ha enseñado que es una orden, un mandato, congregarse en un día específico. Otros piensan que por la vestimenta que usan, eso los santifica, y se le hace difícil ver a una persona que viste diferente a ellos y pensar que esa persona es salva o se ha acercado a Dios porque viste de una manera distinta. Las personas que están mirando a Dios de esa manera están confiando en las obras, están confiando en la ley, no están confiando en la obra de Cristo, no están confiando en el poder de Cristo, sino que están confiando en las obras. Pablo escribiría en Gálatas capítulo 2, versículo 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El cumplimiento de la ley nunca, jamás salvó a ninguna persona. No hubo nadie que tuvo la capacidad de poder cumplir la ley a pie de la letra. Solamente hubo uno que vino a este mundo, cumplió la ley a pie de la letra, y ese fue el único que por su sangre, por el derramamiento de su sangre, nosotros podemos tener perdón de pecados, y es el Señor Jesucristo. Pero no hubo nadie, no hay un ser humano que pudo haber obedecido la ley al pie de la letra. Solamente el Señor lo pudo hacer. Dice el versículo 22 al 23: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Vemos que ellos hacen una carta para distribución para todas las iglesias, y es muy interesante que ellos no solamente envían a los hermanos que habían venido de Antioquía, los hermanos que eran Pablo, Bernabé, Tito y otros hermanos más, sino que ahora ellos se están añadiendo a este grupo de personas que van a llevar esta carta, gente que son parte del liderazgo de la iglesia de Jerusalén, gente que eran respetados, gente que eran conocidas. Nos menciona dos de ellos, que son Judas y a Silas. Tal vez si ellos hubieran solamente regresado con el mismo grupo de personas que fue con ellos, Pablo, Bernabé, Tito y otros más, dicen que la carta fue falsificada, que la carta no viene de Jerusalén, pero ellos enviando a estos hermanos le da credibilidad dentro de los ojos en las diferentes iglesias, que esta decisión no fue algo inventado por Pablo y el grupo que andaba con él, sino que fue algo que vino de la iglesia de Jerusalén, que donde quiera que llegaran entonces estos judaizantes que decían que venían de Jerusalén llevando un mensaje distinto, entonces se debía entender que era mentira, porque el mensaje de la iglesia de Jerusalén era el mensaje que ellos estaban distribuyendo en esta carta. Dice el versículo 24 al 31:
por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Ellos querían dejarles saber a los gentiles que los judaizantes que fueron y que llegaron a las iglesias no eran personas que habían ido con un mensaje autorizado de la iglesia de Jerusalén, que no era el mensaje, que no era así, que ellos creían que estos problemas habían sido causados por personas individuales que no habían salido de ellos. Ellos querían dejar claro que eso no representaba el mensaje de la iglesia de Jerusalén, que la iglesia de Jerusalén está dejando claro que Pablo y Bernabé habían estado obrando correctamente, llevando la palabra del Señor Jesús, que Pablo y Bernabé eran hombres que habían expuesto su vida por el amor a llevar la palabra del evangelio a diferentes pueblos de los gentiles. Vemos que cuando ellos leen esta carta, entonces nos da otro detalle, y es que ellos, antes de tomar esta decisión, ellos sometieron esta decisión de qué ellos debían de hacer, cómo ellos deberían de resolver este problema a Dios. Vemos que ellos están reconociendo cómo ellos fueron guiados para tomar esta decisión. Ellos dicen primero, ha parecido bien al Espíritu Santo primeramente. Segundo, y a nosotros. No lo vemos a ellos que para llegar a esta decisión ellos hayan dicho, levanten las manos los que están de acuerdo con que se tome X decisión. No, ellos no tomaron la decisión de una manera democrática. Dios no está regido a tomar las decisiones de una manera democrática. El pueblo de Dios, al tomar una decisión acerca de lo que debe de hacer, no debe tomar una decisión con la intención únicamente de agradar a los demás. Las decisiones que nosotros debemos tomar debe ser la prioridad en las decisiones que nosotros tomamos, si Dios está de acuerdo con la decisión o no. Esa debe ser la manera en la cual nosotros tomamos decisiones, no porque agrada a la gente, sino qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que Dios quiere. Muchas veces la gente se preocupa por agradar al hombre, y agradando al hombre entonces está conforme a defraudar a Dios, pero no debe ser así. Debemos agradar a Dios antes que los hombres. Esto no quiere decir tampoco que cuando nosotros obedezcamos a Dios y tomemos la decisión que Dios quiere que nosotros tomemos, no quiere decir que la gente la va a aceptar, no quiere decir que la gente la va a apoyar, sino que aún nosotros agradando a Dios y tomando la decisión que Dios quiere que nosotros tomemos, vamos muchas veces a enfrentarnos a oposición, a enfrentarnos a quejas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a través del libro de los Hechos, con este grupo de judaizantes, de gente con mucho poder de convencimiento, que iban a las diferentes iglesias tratando de contaminar la doctrina más importante, la doctrina de la salvación.
Notemos que esta carta no hace mención ninguna de observar el día de reposo, no hace mención ninguna de observar ni obligar a los hombres a circuncidarse, no habla de observar las fiestas solemnes de los judíos, no habla de observar la ley de Moisés como condición de salvación. Solo estaban estas ordenanzas que se les especificó a los gentiles que debían de seguir. Ellos necesitaban seguir estas ordenanzas, pero no habla de ninguna de esas cosas. Y es muy importante esta carta para nosotros, porque si no hubiera pasado este evento, si esta carta no se hubiese redactado, si esta decisión no se hubiese tomado, nosotros estuviésemos enseñando que hay que observar la ley de Moisés, hubiese estado enseñando que hay que circuncidarse, hubiésemos estado enseñando que hay que observar las fiestas solemnes de los judíos. Pero ese no es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ese no es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. La buena nueva de salvación es que por fe en Jesús nosotros podemos ser salvos, confiando en el Señor Jesucristo. Que nosotros somos justificados por fe en el Señor Jesucristo y tenemos reconciliación, tenemos paz para con Dios. Jesús vino a quitar ese yugo que había dentro incluso de la nación de Israel, en el cual ellos tenían que, para acercarse a Dios, necesitaban un sacerdote que fuera el intermediario entre ellos y Dios, que para acercarse a Dios tenían que llevar un animal para derramar la sangre del animal para ellos poder acercarse a Dios. Nosotros muchas veces, como hemos crecido dentro de este tiempo donde el Evangelio está disponible, no nos damos cuenta del tipo de yugo, de carga que tenían aquellas personas para acercarse a Dios. Que nosotros tenemos un privilegio, nosotros tenemos una libertad que Dios nos ha dado increíble, que Jesucristo, por medio de Jesucristo, Él es nuestro mediador. Ya no necesitamos de un sacerdote porque Él es nuestro sacerdote. Que ya no necesitamos de un sacrificio porque ya Él fue el único sacrificio, el último sacrificio. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso ahora nosotros tenemos, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esto es un beneficio grandioso que nosotros tenemos disponible para nosotros. Esta fue una carta corta, una epístola corta que ellos enviaron a las iglesias, pero fue una carta que llevó gran gozo a las iglesias, a los creyentes gentiles, y debe de llenarnos a nosotros también de gran gozo, que significa que nuestra relación con Dios no depende de rituales, no depende de reglas, no depende de nuestra habilidad. Gloria sea el nombre del Señor, que todo ser humano puede tener una relación con el Señor solamente por fe en Jesucristo, no por obra, no por habilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y es algo glorioso para nosotros. Gloria a Dios que nosotros podemos en el día de hoy presentar este mensaje del Evangelio, un mensaje que trae libertad, al que lo cree, un mensaje que rompe cadenas, al que cree, que podemos presentar la simpleza de lo que es el plan de salvación para el ser humano, que no es un plan complicado, que es un plan simple, que es un plan que todos podemos entenderlo. No hay que ser un teólogo para ser salvo, no hay que ser un doctor para ser salvo. Es un plan que está disponible y es entendible para todos, bajo la unción del Espíritu Santo que convence a los corazones. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios que en el día de hoy nosotros podemos entonar esta alabanza que entonábamos ahorita más temprano, que dice: por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Solamente por fe en Jesús. Donde quiera que se hable y se presente el Evangelio, si se dice por fe en Jesús y se añade otra cosa,
ahí se dañó, porque la Biblia dice por fe en Jesús, por gracia, es un regalo, es un don de Dios, no es por obras. Alabado sea el nombre del Señor. Que nos quede claro a nosotros, la salvación es una salvación por gracia, un regalo de Dios, por fe en la obra de su Hijo amado Jesucristo, que vino a derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Los invitamos a que estén con nosotros. Vamos a seguir con la ayuda de Dios en este capítulo 15 la próxima semana. Dios les continúe bendiciendo.